Bienvenidos. Estudiemos ahora al último de los profetas del Antiguo Testamento. De los profetas canónicos, por supuesto, tenemos el libro de Malaquías. Y creo que Malaquías es un libro importante. Es el último, como dije, de los profetas del Antiguo Testamento y fue un profeta predicador, llamado a ministrar a una multitud diversa. Realmente su audiencia incluía escépticos, cínicos, gente de corazón frío, tramposos, indiferentes, infieles y personas abiertamente perversas. ¿Qué le dice el profeta de Dios a este rebaño? Y yo creo que es algo que vale la pena escudriñar el día de hoy. El mensaje de Malaquías presenta una variación de un tema profético antiguo, el amor de Dios por Israel mediante el pacto. Y como profeta severo, reprende y advierte a los sacerdotes como este pueblo judío de un juicio inminente de parte de Dios. Como pastor compasivo, llama a su audiencia al arrepentimiento y concluye su sermón con palabras de ánimo y también palabras de esperanza. Así que veamos un poquito el tema de este profeta. Malaquías, su nombre quiere decir mi mensajero. Y mm, algunas generalidades de este libro, veamos dentro de ellas a continuación eh, algo sobre el autor y el nombre del libro. El nombre de Malaquías, Malaquí, significa mi mensajero. Y existen debates sobre si debe considerarse el nombre como un título o un nombre propio del profeta. Archer argumenta que debe considerarse como un nombre personal, dado el estilo profético común en otros libros. La tradición judía y cristiana lo considera un profeta individual. No hay evidencias suficientes sobre suponer que Malaquías es un seudónimo. Es la opinión de Archer. Ahora, como este hombre fue escogido para ser principal profeta de los últimos días del Antiguo Testamento, eh, podemos deducir que Dios vio en él una persona espiritualmente madura. No cabe duda de que hubo otros profetas en su tiempo, pero él fue escogido para escribir el libro profético de su época. La opinión de J. Wood y en su libro Los Profetas del Antiguo Testamento. Sobre la fecha de composición, podemos agregar que la condición religiosa descrita concuerda con una situación en Jerusalén después de la partida de Nehemías. Eh, También la fecha más aceptada es alrededor del año 450 al 430 antes de Cristo, durante el periodo posexílico y probablemente fue contemporáneo de Nehemías. Malaquías menciona corrupción sacerdotal, relajamiento en el culto y en el matrimonio mixto, situaciones que Nehemías también confrontó, según Nehemías capítulo 13 y versos 23 al 30.
Una de las fechas más probables de la redacción del libro de Malaquías parece ser que muy poco después del aludido regreso de Nehemías a Jerusalén. Era contemporáneo también de este Nehemías, el gran constructor del muro. En cuanto al contexto histórico, podemos decir que después del regreso del exilio en el año 538 antes de Cristo y la reconstrucción del templo en el año 516 antes de Cristo, el fervor espiritual decayó. Las cosas habían empeorado espiritualmente. Malaquías eh, profetiza un tiempo de apatía religiosa, de injusticia social y de desilusión mesiánica. Ciertamente el pueblo había regresado. Las condiciones deberían de haber sido mejores, pero parece ser que las cosas no iban como se esperaba. Eh, Malaquías, por su parte, tampoco incluye una fecha eh, que vincule su mensaje de alguna manera con un rey particular, eh, a diferencia de muchos otros libros proféticos que sí lo hacen. El libro puede fecharse de modo general entre la finalización del segundo templo en el año 516 al 515 y las reformas de Edras y Nehemías aproximadamente en el 450 al 430. Eh, una de las cosas es que el nombre de Dios que más utiliza Malaquías es Yahweh de los ejércitos, Yahweh de Sabaoth, nombre cuya formación y cuyo significado realmente pues son difíciles de explicar. La ocasión y propósito. Malaquías confronta al pueblo por su formalismo religioso, por su infidelidad conyugal, la falta de justicia, la negligencia en el diezmo, entre otros asuntos. El propósito principal del libro es llamar al arrepentimiento, restaurar la santidad del sacerdocio y preparar el camino para la venida del Señor. Malaquías, este libro, se sitúa en un periodo en que la esperanza posexílica se ha desvanecido. Aunque el templo ya había sido reconstruido en el 516 y el pueblo había regresado del exilio, la prometida gloria mesiánica aún no se manifestaba. Esto produjo una apatía religiosa, cinismo espiritual y relajamiento moral tanto en los líderes como en el pueblo. Eh, Puede ser también un síndrome moderno donde pareciera ser que la esperanza del retorno de Cristo empieza o empezaría a desvanecerse en algunos creyentes. Malaquías confronta a un pueblo que vive en la tensión entre el ya del retorno del exilio y el todavía no de la restauración plena esperada. Así lo menciona Andrew Hill en su libro. Y también eh, entramos a el propósito del libro de Malaquías. Quizás podemos descubrir varios de esos propósitos. En primer lugar, eh, aclarar que este profeta da su mensaje en un contexto espiritual y social del pueblo, que estaban viendo la situación en una manera decadente espiritualmente. El libro de Malaquías se sitúa en un periodo en que la esperanza posexílica se ha desvanecido, aunque el templo ya había sido reconstruido y el pueblo había regresado del exilio. La prometida gloria mesiánica aún no se manifestaba y esto produjo una apatía religiosa, un cinismo espiritual y relajamiento moral, tanto en los líderes como en el pueblo. En segundo lugar, hay un contexto de corrupción del liderazgo sacerdotal. El propósito inmediato del libro es denunciar el deterioro del liderazgo espiritual. Los sacerdotes
ofrecían sacrificios inválidos, no instruían correctamente la ley y deshonraban el pacto levítico. En, en Malaquías, capítulo 1 y versos 6, por ejemplo, en adelante, se nos dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre y encima preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen al altar alimento mancillado y todavía pregunta, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican los animales cojos y enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? Bueno, aquí lo que vemos es el estilo del profeta que confronta a este pueblo a base de preguntas en forma de diálogo. El libro denuncia el deterioro de ese liderazgo espiritual en que habían caído los sacerdotes al ofrecer ofrendas inválidas. Esta decadencia comprometía la santidad del culto y alimentaba el escepticismo del pueblo. Según Edward Young, destaca que el pueblo no podía elevarse espiritualmente por encima del nivel de su liderazgo. Cuando los sacerdotes se corrompen, toda la nación cae en decadencia moral. Por ahí hay un dicho que dice, tal pastor, tal iglesia. La iglesia no puede tener una visión ni una santidad más allá de la que su pastor tiene. Si los líderes están marcando el paso, también lo hacen cuando actúan en forma negativa. De manera que aquí hay una gran carga para también el liderazgo espiritual. Eh, en tercer lugar, la pérdida del temor de Dios y del pacto matrimonial. Malaquías también denuncia el abandono del temor reverente a Dios y la falta de fidelidad en los compromisos del pacto. Tanto con Dios como en el matrimonio, se había normalizado el divorcio y el matrimonio con mujeres extranjeras que llevaban al pueblo hacia la idolatría. En el capítulo 2 y verso 11 en adelante, dice, Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. De manera que aquí el adulterio es una afrenta al propio Dios, al Señor, a Yahweh. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor y lloran y se lamentan porque ella no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es un cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Aquí hay mucho que podemos decir. En primer lugar, el matrimonio para Dios es un pacto, es algo que se realiza delante de Dios y delante de los hombres. Y por otro lado, se nos dice que el Señor actúa como testigo en ese pacto. Además de eso, la traición a la compañera de la juventud
tiene una alta afrenta contra Dios. Es decir, la esposa que se tomó cuando uno era joven o cuando ella era joven o ambos eran jóvenes, no se puede desechar con el paso del tiempo para tomar a otra. Esta también es una afrenta contra el Señor. Malaquías habla de que Dios hizo un solo cuerpo y por otro lado busca descendencia santa para Dios. El problema que está experimentando la juventud ahora es que muchos no se quieren casar y si se casan no quieren tener hijos. La verdad es que Dios dice aquí que Él desea descendencia santa, hijos nacidos en hogares que les enseñen la palabra, que les enseñen la ley. Y si no lo hace esto los creyentes, entonces el impío se reproduce y lo que tenemos es una reproducción de impíos en vez de una generación santa. Eh, Realmente hay mucho que explicar al respecto y yo creo que ese podría ser un buen tema para hablar en la época moderna. El mensaje de Malaquías se vuelve pastoral, dice Lazor, en cuanto apela al arrepentimiento del corazón y no solo a la corrección de la práctica externa. También, en cuarto lugar, Malaquías apela a preparar el corazón para el día del Señor. Uno de los propósitos teológicos más importantes de Malaquías es preparar al pueblo para la intervención divina venidera el día del Señor. Dios promete enviar a su mensajero, Malaquías 3:1. El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan y vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Entonces, hay una promesa del envío del mensajero de Dios que preparará el camino, anticipando la llegada tanto de Juan el Bautista como del Mesías mismo. En Marcos, por ejemplo, en el capítulo 3, en Marcos capítulo 1 y versículo 2, tenemos esta declaración. Marcos capítulo 1 y versos 2 y 3. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Esto coloca a Malaquías como el puente profético entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una especie de bisagra que une ambos testamentos. John Walton dice que el mensaje de Malaquías anticipa la nueva era en la que Dios purificará a su pueblo y vendrá a morar entre ellos. Eh, También eh, tenemos aquí un resumen del propósito general del libro. El libro de Malaquías fue escrito para por lo menos 5 propósitos. Primero, para confrontar al liderazgo espiritual por su corrupción. Segundo, llamar al pueblo a la fidelidad en sus compromisos de pacto. Tercero, reavivar el temor del Señor. Cuarto, restaurar la pureza del culto. Quinto, preparar a Israel para la venida del Mesías y su mensaje precursor. Entonces, aquí tenemos un poco sobre el propósito del libro. Y reitero, Malaquías es un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, anunciando la llegada del mensajero del pacto. Mm. Tercero, género literario y estilo. El género literario
y el estilo literario, podríamos comenzar diciendo que es una profecía posexílica en forma de disputa, es decir, en forma de denuncia, la denuncia profética. El libro de Malaquías pertenece al género de la profecía postexílica, pero presenta características literarias singulares que le distinguen de otros profetas mayores o menores. Su estructura está organizada mayormente en una serie de disputas o controversias, lo cual lo asemeja más a un discurso didáctico y judicial que a una colección de oráculos visionarios. Este estilo de disputa, lo que algunos autores llaman género dialéctico catequético, muy adecuado para el pueblo que había perdido sensibilidad espiritual y que requería una confrontación racional y directa. Así que es interesante porque este profeta es muy diferente a otros. Su estilo de diálogos retóricos lo hace singular. También la estructura dialógica de Malaquías lo convierte en uno de los libros más interactivos del Antiguo Testamento, anticipando el estilo rabínico posterior de preguntas y respuestas, algo que se practicó mucho después. Malaquías es más un predicador que un visionario. Su método consiste en argumentación moral y teológica. En tercer lugar, su tono y emotividad. Aunque el libro tiene una estructura rígida y lógica, su tono es a menudo irónico, apasionado y pastoral. Dios no solo acusa, sino que también suplica, razona y promete bendición si hay arrepentimiento. La ironía divina se evidencia, por ejemplo, cuando se invita a los sacerdotes a presentar sus ofrendas defectuosas a su gobernador para ver si las aceptarían, según el capítulo 1 y verso 8. Este versículo repite, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos, enfermos, y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿Creen que estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice Yahweh de Sabaoth. Realmente lo que está diciendo es que a veces, y esto creo que es una aplicación para todo tiempo, creemos que darle a Dios cualquier cosa es bueno. Y sin embargo, le damos a otro algo que es todavía con una mejor intención. Eh, el libro tiene una estructura lógica y además irónica. Y aunque promete bendición, también hay confrontación. Eh, Cuando se confronta aquí al pueblo con el gobierno, si le darían lo mismo que están ofreciendo a Dios, a su gobernante, entonces pone al pueblo en qué pensar. Esta forma de sarcasmo teológico tiene como fin sacudir la indiferencia religiosa. En cuarto lugar, hay una comparación con otros libros proféticos. A diferencia de otros profetas como Isaías o Ezequiel, que contienen visiones complejas y lenguaje poético denso, Malaquías emplea prosa directa y lógica, lo que sugiere una proximidad mayor al discurso pedagógico que al lenguaje simbólico. Dice Walton, el lenguaje directo y el uso de disputas hacen de Malaquías un precursor literario de la enseñanza rabínica y del estilo parabólico de Jesús. El lenguaje directo y el uso de disputas hacen de Malaquías un precursor literario de la enseñanza rabínica y del estilo parabólico de Jesús.
Haciendo un resumen del género y el estilo. Género, la profecía posexílica con forma de oráculo disputacional, o sea, lo que llaman eh, algunos la denuncia profética. El estilo, dialógico, catequético, lógico, con un tono pastoral e irónico. Función, confrontar al pueblo con sus pecados y preparar su corazón para la visita inminente de Yahweh. Impacto literario, anticipa los métodos rabínicos y el estilo de enseñanza de Jesús. Eh, si comparamos Malaquías capítulo 3 y verso 1, el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Y Marcos, capítulo 2 y verso 2 y 3. Eh, Marcos, capítulo 1 y verso 2 y 3. Sucedió como está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor y háganle sendas derechas. Y, y yo creo que también a Juan el Bautista lo confundían con este profeta. Algunos temas teológicos principales o importantes en este libro son, primero, el amor inmutable de Dios, capítulo 1 y versos 2 al 5. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Cómo y cómo nos has amado? Replican ustedes. Y ahí hay a base de argumentación, demuestra el amor de Dios. La pureza del sacerdocio es otro tema importante, 1:6 en adelante. Aquí se habla de cómo es que el sacerdocio está ofreciendo ofrendas que no van de acuerdo a la ley. En tercer lugar, la fidelidad en el matrimonio. Y ya hablamos en el capítulo 2 y versos 10 al 16. La justicia divina y la venida del mensajero, capítulo 2 y versos 17 en adelante. Eh, Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan en qué lo hemos cansado. En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y el que se complace con ellos, y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? El Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero. Bueno, ahí la justicia divina y la venida del mensajero. Número 5, el llamado al arrepentimiento y la fidelidad en los diezmos. Capítulo 3 y versos 6 en adelante. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Es decir, por la misericordia de Dios. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y aquí comienza, ¿acaso le robará el hombre a Dios? Y el tema del diezmo aparece en la escena. Número 6, la distinción entre justos e impíos, capítulo 3 y verso 13 en adelante. Y la promesa de un Elías futuro, capítulo 4 y versos 4 al 6. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos de las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, el día grande y terrible. Elías es el profeta con el que compararon o creyeron que había venido Juan el Bautista. Entonces, ahí tenemos la promesa de un Elías futuro. Y número 6, la división estructural del libro. Según Jung,
Malaquías puede dividirse en 6 oráculos o 6 disputas. En la primera sección, eh, en los versículos 2 al 5 del capítulo 1, el tema es el amor de Dios y el rechazo de Esaú. La segunda sección, los versos 1:6 al 2:9, sacrificio puro y corrupción sacerdotal. La tercera sección, capítulo 2 y versos 10 al 16, la infidelidad conyugal y el matrimonio mixto. Capítulo 4, 2:17 a 3:5, quejas contra la justicia divina. Capítulo 5, es decir, el quinto oráculo, llamado al arrepentimiento y los diezmos. Y el sexto oráculo, la sexta división, capítulo 3 y verso 13 hasta el 4:6, juicio y esperanza futuras. La exposición exegética del libro. Malaquías 1, 2 al 5 habla de el amor soberano de Dios por Israel. La estructura del libro de Malaquías gira en torno a 6 disputas proféticas, las cuales forman el núcleo exegético del mensaje. Cada una sigue una estructura retórica en forma de diálogo, afirmación divina, objeción del pueblo y la respuesta divina. Dios declara, yo os he amado, pero el pueblo responde con escepticismo, ¿en qué nos amaste? Dios responde recordando su elección soberana de Jacob sobre Esaú. Esta elección no se basa en méritos humanos, sino en la gracia soberana de Dios. Algunos elementos clave a destacar aquí es el contraste entre Jacob, Israel y Esaú, Edom. La destrucción de Edom es prueba del juicio divino. La elección de Israel es irrevocable, no por méritos, sino por gracia. Y una aplicación teológica sería eh, apelando a las palabras de Suk. Cuando el pueblo duda del amor divino, Malaquías los lleva al pasado redentor. La fidelidad de Dios es el fundamento de su esperanza. En Malaquías 1, 6 al 29, la corrupción del sacerdocio y el desprecio del culto. Aquí se denuncia el honor, el deshonor hacia Dios por parte de los sacerdotes, quienes ofrecían sacrificios defectuosos, es decir, traían el animal ciego, cojo, robado, perniquebrado. En lugar de guiar al pueblo en reverencia, despreciaban el altar. Algunos elementos clave aquí son que Dios se presenta como Padre y Señor, digno de honra. Se utiliza un lenguaje irónico. ¿Acaso recibiría tu gobernante este tipo de ofrendas? Se les promete maldición si no se arrepienten. Por otro lado, también está una doctrina de liderazgo sacerdotal. Según Edward John, este pasaje es una llamada profética a la santidad ministerial. Dios exige integridad moral, celo doctrinal y ejemplaridad en su liderazgo espiritual. El sacerdote debe ser la boca de Dios, no la vergüenza de Dios. Y eso es algo que también se puede aplicar en nuestros días. Malaquías 2, del 10 al 16, la infidelidad conyugal y quiebre del pacto. Aquí el profeta hace una denuncia del matrimonio con mujeres extranjeras. Eh, También eh, 2:11, por ejemplo, dice, Judá ha sido traicionero en Israel y en Jerusalén, y se ha cometido algo detestable al casarse Judá con la hija de un Dios extraño que ha profanado el santuario. También habla del divorcio, versos 14 al 16, y se dice específicamente que Jehová aborrece el divorcio, repudia el divorcio. Una relevancia actual, como ya había mencionado antes, la crisis del matrimonio cristiano y la necesidad del pacto, de entender que el matrimonio es un pacto delante de Dios, algo que tenemos que recalcar en nuestra época.
En cuarto lugar, Malaquías 2:17 al 3 al 5 habla de justicia y la venida del mensajero. El pueblo acusa a Dios de favorecer al malvado. La respuesta divina es enviará a su mensajero. Y esto se cumple con Juan el Bautista. El Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo. Purificación del sacerdocio, juicio contra el pecado. En quinto lugar, Malaquías 3:6 al 12, robar a Dios. El pueblo es acusado de robar los diezmos y las ofrendas. ¿Puede alguien robarle a Dios? Sí. El tema del diezmo es de mucha discusión aún en la época moderna. Eh, ¿Es el diezmo algo que debe practicarse en el Nuevo Testamento o fue para el Antiguo Testamento? Bueno, ya Abraham dio los diezmos en una época en la que todavía la ley no existía. Y en el Nuevo Testamento ya Jesucristo vino y Él lo dio todo. Entonces, ¿qué hay que dar en el Nuevo Testamento? Todo. Pero se le da a Dios de acuerdo a los ingresos, según la enseñanza de Pablo. Pero ese es otro tema. Ahora, el pueblo es acusado de robar los diezmos y ofrendas. Promesa, si obedecen, Dios abrirá las ventanas de los cielos. Y aplicaciones eclesiales, la mayordomía como expresión de fe. Malaquías 3:13 al 4:6 hace una distinción entre justos e impíos. El pueblo se queja de que servir a Dios no aprovecha. Segundo, vendrá un día ardiente como horno. Tercero, los que temen a Dios brillarán como el sol. Y quinto o cuarto, se anunciará la venida de Elías. La promesa del Elías venidero prepara el camino para el Mesías. Por tanto, Malaquías actúa como bisagra teológica entre ambos testamentos. Y por último, en la sección 7, aplicaciones para la iglesia actual. Primero, recuperar la reverencia en el culto. Segundo, fortalecer el matrimonio y la fidelidad conyugal. Tercero, enseñar una mayordomía bíblica no legalista, no irse a los extremos. Anunciar la venida del Mesías con esperanza y temor reverente. Y mantener la distinción ética entre el pueblo de Dios y el mundo. Aquí les dejo unas referencias bibliográficas y con esto hemos terminado el estudio de los profetas. Ha sido un gusto estar con ustedes y un placer eh, interactuar, estar con ustedes en estos estudios y por ahí quizás nos vemos en alguna otra ocasión. Un saludo para todos y bendiciones.